Los tratamientos modificadores de la enfermedad han cambiado la historia de los pacientes con esclerosis múltiple, reduciendo la actividad en recaídas, progresión de la misma y evitando el componente cognitivo. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, coordino la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario de CEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y soy uno de los anfitriones de este programa junto con mi amigo Jorge Chernicki. ¿Cómo le va, doctor? La verdad es un privilegio para mí participar de este encuentro especial. Y ahora lo vamos a presentar porque realmente para mí es un honor tener frente y escuchar lo que nos va a poder comunicar el doctor. Definitivamente, en este segundo encuentro vamos a tocar el tema de tratamientos para esclerosis múltiple, sobre todo lo que tiene que ver con cuándo, cómo, qué hacer, si funciona o no funciona, y para eso algo introdujo Jorge. Lo invitamos al doctor Edgardo Cristiano. Edgardo es el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y es el ex jefe de servicio del Hospital Italiano de Buenos Aires en el servicio de neurología. Bienvenido, Edgardo, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer y felicitaciones por esta iniciativa. He visto el primer programa que me pareció excelente en todo sentido, sobre todo para los pacientes. Sí, realmente lo dice usted que para mí es una eminencia como neurólogo, no es porque realmente lo siento amigo, pero sinceramente lo siento como una eminencia como neurólogo. Entonces, me encantaría que el doctor Rojas, digamos, le haga las preguntas que, digamos, tenemos pensado, ¿no? Definitivamente, Edgardo es formador de formadores, así que va a ser un verdadero honor. Doctor, una de las preguntas que siempre surge desde la comunidad tiene que ver con los nuevos tratamientos que fueron apareciendo y cómo implementarlos y utilizarlos. Principalmente es qué hacen en el paciente con esclerosis múltiple y cómo hoy los seleccionamos, cómo utilizarlos en cada paciente con esclerosis múltiple. Es un tema importantísimo y voy a aprovechar mi propia historia para que vean la magnitud del problema que estamos tratando. Yo me dedico a la esclerosis múltiple del año 83-84, o sea, hace casi 40 años, donde prácticamente no había tratamientos para la enfermedad, excepto algún tratamiento para los síntomas, pero ninguno para tratar a la enfermedad en sí. En estos 40 años, y yo diría en los últimos 20 sobre todo, aparecieron medicamentos que modificaron lo que nosotros llamamos la historia natural de la enfermedad. Es decir, que cambiamos la evolución de la enfermedad absolutamente. Y otra anécdota, cuando yo empecé a trabajar en esclerosis múltiple, veía a pacientes, o la mayoría de los pacientes llegaban a un grado de discapacidad notable, que hoy prácticamente no lo vemos. Y no lo vemos porque justamente aparecieron estos nuevos medicamentos de los que hablaremos, que cambiaron la vida de los pacientes. Es como la llegada, para mí desde lo profesional fue como la llegada del hombre a la luna, digamos. De esa magnitud es el impacto de estos tratamientos en esclerosis múltiple. Y les decía que desde hace 20 años que aparecieron, o un poquito más, los primeros medicamentos que fueron además evolucionando de una manera notable en el sentido de su eficacia. Los tratamientos actuales son muchísimo más eficaces que los tratamientos que usábamos hace 20 años. Muchísimo más eficaces, con efectos adversos controlables. Todo medicamento tiene sus efectos adversos, pero está en la relación que tiene el médico con el paciente, en la comunicación que tiene el médico con el paciente, en encontrar la forma de minimizar el riesgo y manejar esos eventuales efectos adversos de tal manera que no creamos
una nueva enfermedad, digamos, por el efecto adverso del remedio. ¿Me explico? Sí. No me quiero olvidar de contarles otras cosas de las que han pasado en estos 40 años. Más allá de la importancia de los medicamentos que han ido apareciendo y que seguramente aparecerán en los próximos años más y mejores. Y con esto quiero decir que nos vamos a acercar a la curación de la enfermedad, me atrevería yo a decir. A ver, perdón, está, digamos, diciendo algo que yo como paciente no lo escuché. Es totalmente sorpresivo a lo que está diciendo. Bueno, Jorge, pensemos en lo siguiente. Hay medicamentos actualmente que usándolos en forma continua y usándolos en forma adecuada, prácticamente suprimen toda actividad de la enfermedad. Hay otros medicamentos que usados en 2 o 3 ciclos, en un porcentaje alto de pacientes suprimen toda actividad de la enfermedad por años. O sea que esto de decir muy pronto van a aparecer medicamentos que supriman absolutamente o curen la enfermedad, no es ningún disparate, no es ningún disparate. Piensen que hay entre 100 y 200 medicamentos nuevos que se están probando y testeando, ya sea en animales o en humanos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué buscan las compañías que producen estos medicamentos? Buscan que un nuevo medicamento sea mejor al anterior y que además tenga en lo posible menos efectos colaterales. O sea que hablar de cura en el futuro próximo no es ningún disparate, creo yo, o desde mi punto de vista. Por lo menos es tal el avance que yo he vivido en mi vida profesional que no me parecería nada disparatado que tengamos en los próximos años medicamentos absolutamente efectivos y curativos, y si quieren lo ponemos entre comillas. Quisiera, Juan, Sí. no olvidarme de otros grandes avances que yo he visto en estos años. La aparición de asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple. Es algo no tan nuevo, pero lleva 20 a 25 años, digamos. Y la importancia de esas asociaciones es tal que permiten que los médicos o los neurólogos nos ocupemos de lo neurológico y estas asociaciones, a través de sus distintos departamentos, nos ayuden a completar el resto de necesidades insatisfechas que tiene el paciente. Uh-huh. Y la otra cosa en la que quisiera pasar rápidamente es en la importancia de los tratamientos sintomáticos que han aparecido en los últimos años. Tratamientos que modifican los síntomas, que son los que en realidad impactan en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. O sea, los avances, creo yo, son brutales. Uh-huh, definitivamente. Yo quería preguntarle respecto a si todo paciente al cual se le hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, estando en el tópico de tratamientos, tiene que recibir un tratamiento. ¿Es una obligación desde lo que entendemos hoy por la enfermedad, desde la prevención justamente de la progresión? ¿Todo paciente con diagnóstico tiene que tener un tratamiento? En este momento estamos obligados a decir que sí, por una cuestión muy simple. Nosotros no podemos saber al momento del diagnóstico cómo ese paciente va a evolucionar en los próximos meses o años. Sí. Hay pacientes, y yo a lo largo de mi vida profesional he visto muchos pacientes que sin haber recibido tratamiento han estado muy bien, pero son la minoría. Y no tenemos en este momento ningún análisis de sangre o del líquido cefalorraquídeo o de donde fuere que nos permita saber que a ese paciente le puede llegar a ir bien sin ser medicado. Por eso es que sistemáticamente todo paciente
en quien diagnosticamos la enfermedad, nosotros lo tratamos o debe ser tratado. Está claro. Uno de los puntos que siempre surge es cuando hablamos de tratamiento específico para esclerosis múltiple, ¿cuáles son los tratamientos a los cuales estamos haciendo mención? Digo como para separarlo de lo que es el tratamiento para recaídas, de algo que usted mencionó de los tratamientos sintomáticos que lo vamos a tocar eventualmente en otro encuentro. Los tratamientos de lo que estamos hablando son medicamentos que actúan sobre la inflamación que produce la enfermedad. Yo escuché en el programa anterior que se ha hablado de esto muy claramente, pero voy a rápidamente hacer un resumen. La inflamación es un arma que tiene nuestro organismo para defenderse de bacterias, virus, agresiones del medio. Si yo me doy un golpe en un brazo, el brazo se me va a hinchar, se va a poner colorado, etc. Eso es inflamación. Esa inflamación le sirve a nuestro organismo, igual que cuando nuestro sistema inmune ataca a un virus o a una bacteria. Le sirve. Si nosotros miramos con un microscopio qué pasa en un lugar inflamado, supongamos lo del golpe en el brazo, con ese microscopio vamos a ver muchas células que son habitualmente ciertos glóbulos blancos. Vamos a ver líquido que es edema, etc. Todo y una serie de sustancias químicas que contribuyen a reparar ese lugar dañado. En el caso de esclerosis múltiple, como bien se ha dicho, y como ocurre con muchas otras enfermedades autoinmunes, nuestro sistema inmune confunde lo propio con lo ajeno. Y entonces ataca, entre otras cosas, a la mielina, que es la cubierta que recubre a los cables que unen nuestro cerebro con la médula, los cables que van desde el ojo al cerebro, etc. Y los ataca de forma esporádica a lo largo del tiempo, produciendo lesiones inflamatorias, produciendo inflamación. Inflamación obviamente que es mala. La otra inflamación es buena. Esta inflamación es mala porque lo que hace es destruir esos cables que unen distintas partes de nuestro cerebro entre sí, que conectan a nuestro cerebro con nuestros músculos, con nuestros órganos, etc. Y entonces la destrucción de esos cables lo que produce son síntomas que ustedes muy bien describieron como recaídas. Cuando se produce inflamación en algún lugar de estos que hablamos, lo que se produce es un cortocircuito o una interrupción en la normal conducción de estos cables y aparecen los síntomas en el paciente. Pérdida o disminución de la visión de un ojo, visión doble, no quiero repetir. Es decir, que son lesiones. ¿Hay forma de evitar esas lesiones? Bien, a eso íbamos. Nuestros medicamentos actuales lo que hacen es justamente prevenir que ocurran esas lesiones. Okay. Hace 40 años nosotros tratábamos la consecuencia, es decir, producida una recaída, le dábamos a los pacientes corticoides para disminuir la duración de esa recaída. Hoy lo que hacemos es prevenir que ocurran esas recaídas y para eso son nuestros medicamentos actuales. Recubrir, digamos, los cables, como usted dijo. Bueno, ¿Todavía no existe medicación para eso? No hay medicamento para recubrir cables. Lo que hacen estos medicamentos es actuar sobre todas las células que se ocupan de la destrucción de los cables, de regularlas, de hacer que sean menos agresivas, de poner a nuestro sistema inmune en un estado de quietud
contra lo nuestro, contra lo nuestro. Por suerte, no disminuyen en forma importante nuestras defensas, porque si no, no podríamos usarlos. Pero, más allá de disminuir la frecuencia de recaídas, que es algo que nosotros buscamos con nuestro tratamiento y que es uno de los objetivos principales, lo que queremos también es disminuir el número o la aparición de lesiones que no dan síntomas, Interesantes. y que se ven en la resonancia magnética. Y les voy a dar un solo dato. Por cada recaída clínica, es decir, por cada brote, por cada nuevo síntoma, se producen en el cerebro o en la médula entre 5 y 10 lesiones en distintos lugares que no producen síntomas y que son invisibles, pero sobre las que es muy importante actuar. Y para eso también usamos nuestros medicamentos, y así es como evaluamos la eficacia de estos tratamientos. No damos un tratamiento y le decimos al paciente, cuando tenga la próxima recaída, vuelva. No. Por empezar, es clave establecer una relación muy especial con el paciente, una relación de comunicación y de confianza muy especiales para que el médico sepa qué es lo que está pasando de nuevo en ese paciente, dándole las pautas de alarma de lo que ustedes hablaron en el programa anterior sobre qué son las recaídas, etcétera, y tener el teléfono abierto para escuchar al paciente frente a una de estas dudas. ¿Y qué frecuencia el paciente tiene que tener, digamos, la consulta, digamos, para tener un desarrollo en forma permanente? Bien, yo creo que una óptima relación médico-paciente es una relación continua y tiene que tener forma de comunicarse con nosotros, ya sea por correo, por WhatsApp, por la infinidad de medios que hay ahora, por el teléfono. No hace falta que me haga el consultorio, sino que tiene que tener una línea abierta con nosotros para consultarnos cualquier duda, no solo de las recaídas, sino de algún efecto colateral del medicamento, por ejemplo. O algún síntoma que no tiene que ver con la enfermedad. Por supuesto. Segundo, debemos ver a los pacientes, a nuestros pacientes, al menos una vez cada 6 meses, para charlar con ellos sobre cosas que no surgieron de preguntas urgentes o especiales, digamos así. Y donde además debemos revisarlo al paciente. Nosotros hacemos algo que se llama examen neurológico, que consiste en medir una serie de cosas, martillo, diapasón, cognición. Es decir, en cada una de esas consultas medimos muchas de esas cosas para ver si algo ha cambiado o no desde el punto de vista clínico. Y tercero, y no menos importante, es que teniendo en cuenta que es probable que en el cerebro y en la médula aparezcan nuevas lesiones, aunque no tenga el paciente recaídas, es importante que al menos una vez por año hagamos una nueva resonancia magnética para compararla con la anterior y ver si no hay nuevas lesiones. Y con esto voy a la pregunta de Juan. ¿Cómo evaluamos si un tratamiento es efectivo? Sí. Lo evaluamos teniendo en cuenta varias cosas. Primero, la clínica, si ha tenido recaídas. Si ha tenido recaídas, es obvio que el paciente ha tenido nuevas lesiones en algún lugar. ¿Cómo está el paciente cognitivamente? ¿Cómo está su resonancia y si es que hay nuevas lesiones? Y cuarto, y no menos importante, ver si el paciente no ha progresado, lo que nosotros llamamos progresión. Progresión de la enfermedad significa aumento de la discapacidad sin que haya una recaída. Por ejemplo, es común que el paciente nos diga, yo hasta la visita anterior subía en mi casa 2 pisos por escalera. Desde que lo vi a usted,
veo que no puedo subir esos 2 pisos por escalera y que subo un piso y tengo que parar y no puedo seguir subiendo. Bueno, eso es una luz roja para Está claro. el médico, para saber que ese paciente probablemente está haciendo una progresión de su enfermedad. Está clarísimo. Entiendo de esta charla que venimos teniendo que todo paciente con esclerosis múltiple tiene que recibir tratamiento. Los tratamientos hoy que estamos hablando son los que van al componente inflamatorio, ¿sí? Dejando afuera lo sintomático y los corticoides para las recaídas, son estos que modifican la actividad del sistema inmune para que el paciente deje de tener esta actividad contra lo propio. Y la forma de monitorear si está o no respondiendo al tratamiento, que es lo que vemos en el día a día con los pacientes, es que no tenga más recaídas, que no tenga más lesiones en la resonancia y que no empeore su score de discapacidad. La pregunta que siempre surge es, ¿qué pasa si eso no pasa? Si el paciente viene utilizando un tratamiento de estos antiinflamatorios modificadores del sistema inmune y uno identifica que sigue teniendo actividad, que hay recaídas, que hay lesiones en la resonancia, ¿qué se hace? Excelente pregunta, Juan. Hace 40 años no hacíamos nada porque no teníamos nada por hacer. Hoy tenemos muchísimo para hacer. De lo que vos estás hablando es lo que técnicamente nosotros llamamos falla terapéutica o falla al tratamiento. Y lo que eso significa es que ese medicamento no tiene la potencia o la eficacia suficiente o la forma de actuar para ese paciente adecuada, que hace que su enfermedad siga activa. ¿Qué entendemos por actividad? Que haya nuevas lesiones, como tú dices, que haya recaídas, que haya progresión de la discapacidad o inclusive que haya progresión del daño cognitivo. En esos casos, cuando nosotros decimos este paciente no responde adecuadamente como nosotros queremos al tratamiento, lo que debemos hacer es algo que llamamos escalar o cambiar el tratamiento. Y cambiar el tratamiento significa cambiarlo por algo más potente y más efectivo. De hecho, últimamente tenemos varios medicamentos que se llaman anti-CD20 que actúan de una manera muy, muy particular, digamos, y que son útiles en la mayor parte de los casos de falla al tratamiento, así como hay otros medicamentos que reconstituyen al sistema inmune, etc. Pero quiero decir, si detectamos que un tratamiento no funciona, lo que debemos hacer, y muy rápidamente, y estoy hablando acá en términos de 2-3 meses, cambiar ese medicamento por uno más efectivo. Y obviamente, después de haber cambiado ese tratamiento, el paciente ese debe tener un monitoreo tal vez más minucioso y preciso para ver si el nuevo tratamiento que estamos dando cumple con nuestras expectativas. Yo creo que mirando la población general de pacientes que atendemos, yo creo que prácticamente no hay o no debería haber pacientes resistentes a todo. Yo creo que se trata de jugar bien al juego de ajedrez en el que estamos jugando el paciente y nosotros. En el sentido que no es cuestión de dar cualquier tratamiento, sino que es importante pensar en la historia pasada del paciente y sobre todo pensar en cómo vamos a seguir el tratamiento en el futuro de ese paciente. Es decir, hay un juego estratégico importantísimo en el momento de decidir
el cambio de tratamiento y decidir por qué lo cambiamos y por cuál medicamento lo cambiamos. Es un momento donde hay que pensar bastante y que a mí a veces me pasa, estoy viendo pacientes y digo, déjeme pensar y lo voy a llamar o me va a ver en una semana porque debo evaluar múltiples cosas. No puedo tomar esta decisión en este momento y hacer una receta. Quiero pensarlo. Claro, esto, digamos, cambió mucho la medicina, por lo que usted dijo. En 20 años hay tanta cantidad de, digamos, hoy de medicamentos para... Entonces, digamos 20, claro, por ejemplo. claro. Bueno. Entonces, eso cambió totalmente la forma de, digamos, poder darle la medicación absoluta que necesita el paciente. Absolutamente, cada paciente requiere un tratamiento, pero sí diría lo siguiente, cada vez somos más propensos a iniciar con tratamientos más efectivos. Claro, hacer cambios. Sí, o iniciar el tratamiento. En un paciente recién diagnosticado, iniciamos el tratamiento con medicamentos altamente efectivos, a diferencia de lo que hacíamos años atrás, que era empezar con medicamentos de mediana eficacia. Cuando el paciente fallaba, llevábamos al paciente a un tratamiento de más eficacia. En este momento el paradigma es otro, es tratar con lo mejor que tengamos a los pacientes, para evitarnos justamente esa espera en la falla al tratamiento, porque se ha visto que tratar a los pacientes con los fármacos llamados de plataforma, los viejos fármacos como los interferones o el acetato de glatiramar, en el 70% de los pacientes a los 5 años los pacientes fallan. Entonces el tiempo es oro y no se puede tener a un paciente viendo esperándolo a ver cuándo falla y perder el tiempo. ¿Me explico? Definitivamente. Es muy importante ese concepto. Definitivamente. Sin dudas este es un tema que lo vamos a seguir abordando porque es un tema central en el manejo y el cuidado de pacientes con esclerosis múltiple. Muchísimas gracias, doctor Cristiano, por esta discusión relacionada al tratamiento y vamos a continuar con la próxima columna del segundo encuentro. No se olviden suscribirse al canal para ver el contenido y sobre todo, como venimos comentando, para sugerir nuevo contenido que podamos crear y sostener esta comunidad de conocimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Nayara, tengo 18 años. En el año 2021 mi neuróloga Liliana me diagnosticó de esclerosis múltiple. En ese momento me encontraba internada en una clínica de rehabilitación, estaba en silla de ruedas, buscaba pañales. En ese momento tenía 15 años. Cuando me dieron la noticia de que tenía esclerosis múltiple, en ese momento me quedé sin palabras y, bueno, después de charlar conmigo misma me dije que me va a cambiar, que le ponga nombre a lo que tengo, si lo tengo igual. Entonces, bueno, usé ese enojo para seguir para adelante y, bueno, hoy estoy con una muy buena calidad de vida, tomo una medicación llamada Fingolimod que me recetó mi neuróloga Liliana y me encuentro muy bien, estoy caminando de nuevo, ya no uso pañales, así que bueno, deseo que todas las personas que estén enfrentando esta enfermedad puedan salir adelante y puedan recuperar. Los tratamientos específicos en esclerosis múltiple funcionan en la medida que los pacientes los reciban, por supuesto. Muchas veces esos tratamientos no llegan a los pacientes por un tema de acceso. Ese va a ser el tópico que vamos a discutir durante esta columna y para eso invitamos a Paula Barberá. Paula forma parte del Departamento de Legales de Esclerosis Múltiple Argentina. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Paula, una de las cosas, yo hacía la introducción, tenía que ver con que el paciente recibe un tratamiento desde el lado de lo que discutió con su profesional, las características de su enfermedad, lo que consensuaron entre médico y paciente, pero ese tratamiento no llega al paciente. Es decir, por trabas desde el acceso no le llega al paciente. ¿Cuál es el rol que tienen las ONG
¿cuál es el rol que tienen ustedes para facilitar o permitir que ese tratamiento pueda llegar al paciente y de esa manera funcionar, por supuesto? Primero, más que nada, y súper importante, es que el paciente, que la persona que tiene el diagnóstico, esté empoderado y en conocimiento de que tiene un derecho constitucional a la salud. Es decir, no es que es un favor que el agente de salud que le tiene que prestar este acceso le tiene que otorgar. Es un derecho que tiene y que por lo tanto tiene que saber defenderlo. Para poder saber defenderlo, para poder acceder a esa defensa, hay que conocerlo. Entonces, desde las asociaciones de pacientes, nuestro rol, primero que nada, es decirle, acá hay un derecho que hay que defender, que hay que cuidar, que está garantizado. Conozcámoslo. ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, ahí viene el intercambio o la derivación importante que tenemos desde los médicos a las asociaciones para que nosotros podamos orientarlos y decirles, bueno, primero que nada, una vez que primero lidiar con el diagnóstico, que nosotros siempre decimos, una vez que la persona recibe el diagnóstico, es un baldazo de agua fría, hay que readecuarnos a esta idea, pero además, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a la obra social? ¿Cómo voy a la prepaga? ¿Cómo presento esta indicación médica? Básicamente, siempre hay que tener una carpeta en casa donde guardemos todos los originales desde el primer análisis que nos hicieron hasta el último, sea cual sea el tiempo que tengamos de diagnóstico. ¿Por qué? Llegado el caso que tengamos que cambiar de prestador de salud, probablemente nos pidan algún tipo de análisis o de estudio anterior. No lo tengo, lo perdí, lo dejé. No, siempre lo tenemos que guardar, siempre tenemos que tener un resguardo. Hoy en la era de la digitalización siempre es importante contar con un pendrive o con un archivo que nos permita tener esos antecedentes. Y luego, cuando hagamos las presentaciones en las obras sociales o en las empresas de medicina prepaga, siempre ir con 2 juegos de copias. Uno se los dejo a ellos como constancia de la solicitud médica que yo les estoy pidiendo, y el otro hacérmelo sellar. Que me pongan un sello de esa entidad, un sello medalla, un sello automático, un sello como sea, con una recepción, con alguien que se haga cargo de que está recibiendo ese papel con una fecha. ¿Por qué? Porque esa fecha nos va a dar el plazo prudencial, que un plazo prudencial es generalmente, de ellos te dicen 15 días hábiles. Bueno, esos no son los plazos que las personas necesitan, no tienen plazos prudenciales. Su plazo prudencial es el ya, el ahora, la inmediatez. Pero siempre uno tiene que tener esta cuestión de los presupuestos para pedir la negociación que tienen con las distintas droguerías para poder acceder a la compra de esa medicación. Y a partir de ahí, no esperar a que nos llamen. Siempre solicitar, ser inquisidores, ser buscadores de respuestas, estar constantemente pendientes de esa respuesta a esa solicitud que les dimos. Te hago una pregunta. ¿Por qué motivo una prestadora de servicio, obra social o prepaga negaría a alguien que solicita una medicación teniendo un diagnóstico? Porque obviamente siempre se desnaturaliza ese objetivo social para el cual fueron concebidos, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con que tal vez un médico indica un determinado tratamiento, como hace un rato recién el doctor Cristiano lo comentaba, ¿no? Estos medicamentos nuevos, novedosos, antes de ir con aquellos que por ahí ya tienen tal vez un tiempo en el mercado, y van a lo más efectivo. Y tal vez lo más efectivo puede llegar a ser no lo más económico. Ustedes desde EMA ayudan a que la persona pueda obtener ese tipo de medicamentos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el lugar de la asociación de pacientes es básicamente que lo que tenemos que defender es ese tratamiento que está indicando el médico. El que es el responsable del tratamiento es el médico, no el agente de salud, que es el que lo tiene que proveer, digamos, ¿sí? Acá hay un responsable que está diciendo, mi paciente tiene este diagnóstico, tiene este estado clínico y este es el tratamiento que yo le indico para poder sobrellevar esta patología que lo afecta y poder mejorar su calidad de vida. Y en el caso de la esclerosis múltiple, evitar la progresión y el aumento de la discapacidad, claramente. Está claro.
Paula, te quería preguntar porque hoy lo que vemos o con lo que nos encontramos en el día a día muchas veces tiene que ver con este cambio de indicaciones, ya sea por marcas, por genéricos o incluso por mecanismos de acción. Sugerencias, uno pensó en un tratamiento, lo consensuó con el paciente, se tomó una decisión consensuada y de golpe la devolución es, no voy a proveer esto, pero tengo esta alternativa. O el paciente recibió, se le entregó la indicación y del otro lado tiene, no tengo esto que te indica tu médico, tu profesional de salud, pero tengo esta alternativa. ¿Qué derechos tiene hoy el paciente y cómo desde el lado médico, entre el médico y paciente, pueden hacer para defender esa prescripción y esa indicación consensuada? Correcto. Nosotros siempre aconsejamos, ante esta devolución, que no es la en cuanto a tratamiento, que no es la que nos indica el médico, siempre preguntar al médico, primero que nada. Si el médico persiste, o sea, insiste en que este es el tratamiento que yo le indico, bueno, muy bien, tenemos que justificarlo. ¿Cómo lo Estos son cuestiones médicas, ¿no? Pero lo importante de que el médico justifique por qué va a defender ese tratamiento. Y lo importante de todo esto, a lo que yo les dije antes, el responsable del tratamiento es el médico y vamos a defender ese tratamiento. Desde el área legal, lo que nosotros hacemos es, muy bien, hay una negativa prestacional, tenemos la herramienta de acceder a la justicia para que ese tratamiento sea reconocido por un juez. Es muy engorroso todo, digamos, el sistema legal en Argentina para poder lograr eso. La verdad es que es engorroso desde el punto de vista de que no todas las patologías, por ejemplo, cuentan con un área legal, de una asociación de pacientes que tenga un área legal que brinde el patrocinio jurídico gratuito para poder acceder al proceso judicial, digamos. O la gente desconoce que cuenta con esta asociación de pacientes que les brinda este servicio de patrocinio jurídico gratuito. La justicia no siempre es rápida, pero es justa. Y lo bueno que tenemos dentro de lo que son los procesos de amparo es que no tenemos que esperar una sentencia. Uno le dice, uy, vas a tener que hacer un amparo. Ya pensar en abogados, tribunales, es todo, ya de por sí, la situación de meterse en un juicio angustia y preocupa. Pero lo importante de esto, sobre todo que sabemos que la justicia no es rápida, es que dentro del proceso de amparo podemos hacer un proceso chiquitito, ¿sí?, dentro del proceso grande. Este proceso chiquitito consiste en una medida cautelar en la cual, con los elementos que se le presentan al juez, el diagnóstico, el resumen de la historia clínica, la indicación del médico, la justificación de por qué ese tratamiento, los estudios que dan cuenta de ese diagnóstico, más toda la herramienta jurídica y todos los derechos que, ponemos los abogados para defender a esta persona de esta negativa prestacional. Con todo eso, el juez dicta una medida cautelar. Esta medida cautelar lo que hace es que la obra social en la empresa de medicina prepaga de manera preventiva, o sea, de manera provisoria, otorgue el tratamiento. Mientras que llegamos y recorremos todo el camino que lleva el proceso de amparo hasta la sentencia definitiva. Entonces, esto quiere decir que, supongamos que el proceso de amparo demore alrededor de un año y medio, entre recursos de apelación y demás, hasta llegar a la sentencia firme. Durante ese tiempo, el amparista cuente con el tratamiento que le indicó su médico tratante. Excelente, muy claro. Paula, muchísimas gracias por esta presentación, por aclarar estos aspectos. Definitivamente lo vamos a volver a tocar, así que nuevamente gracias. No, por favor. Y a mí me gustaría decirles un tip que es importante que tengamos en cuenta. Del dicho al hecho, la salud es un derecho y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Todos en algún momento somos pacientes y tenemos derecho a que nuestra salud sea reconocida. Absolutamente. Recuerden suscribirse para ver el contenido, para sugerir nuevo contenido. Muchísimas gracias, Paula, muchas gracias. Las aplicaciones han transformado nuestro día a día. Sin embargo, en esclerosis múltiple muchas veces no tenemos en claro cómo utilizarlas y qué beneficio nos van a traer. Para eso lo hemos invitado a Martín Ríez Centeno, que es el co-founder de DMO,
Design para poder discutir este tema y ver cómo implementamos y qué utilidad podemos tener en el día a día con las aplicaciones digitales. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín. Juan, la verdad un honor estar en el programa. Súper lindo tener este espacio de intercambio y tratar de, obviamente desde el lado más del lado de desarrollo de tecnologías y justamente la parte creativa, poder llevar herramientas que sean útiles a las personas. Eso es un poco nuestro propósito. Así que, bueno, encantado de poder compartir parte de esa experiencia. Bueno, yo quería ir desde el lado objetivo de cómo crees que podemos trasladar las aplicaciones que hoy utilizamos específicamente para esclerosis múltiple. Sobre todo para poder, ya sea mejorar la calidad de vida de los pacientes, si es que podemos mejorarles el seguimiento de los síntomas como fatiga o el dolor. ¿Crees y ves un escenario en donde podemos hacer este traslado y aplicarlos para beneficio de los pacientes y, por supuesto, de los profesionales médicos? La respuesta es totalmente sí, 100% sí. A ver, en el programa hemos escuchado nuevos síntomas, nuevos tratamientos, como el desarrollo tecnológico también que va al sentido de las drogas de innovación, ¿no? Para tratar mejor a las personas y tener una mejor calidad de vida. En el sentido de las herramientas digitales pasa exactamente lo mismo. O sea, estamos en una era de transformación digital. Eso está pasando y no solo en el sector salud. O sea, estamos hablando de cualquier vertical de industrias. Llegó la transformación digital. Es un hecho. Hay que realmente sacarle provecho a eso. Hay que orientar muy bien. Hay que hacer una estrategia de buenas prácticas tecnológicas llevada justamente al campo de la salud para mejorar la calidad y experiencia de vida de las personas. Entonces, realmente sí. O sea, para mí lo que estamos haciendo en DMO, como de alguna manera ser operadores culturales también en el sentido de crear soluciones que puedan ser estas herramientas útiles, nos pone en un lugar muy, muy lindo y también muy desafiante de justamente con esas tecnologías poder aportar, ¿no? Y ese aporte es de una cuestión de la usabilidad, de una cuestión de entendimiento e interacción con los usuarios. Hemos visto en el programa, ¿no? El tema de cómo se registran los síntomas, sobre todo si son síntomas nuevos. Bueno, poder crear soluciones que permitan realizar ese tipo de registros que son esenciales de alguna manera en la curva de evolución o progresión de la enfermedad y justamente también en los que sería la integración, hablamos en el mundo de las tecnologías de los stakeholders, ¿no? O sea, todos los actores que están involucrados o intervinientes, bueno, en el caso de los médicos que puedan tener también visibilidad de esa información. Entonces, entre los tiempos de consulta, realmente acortarlos con las tecnologías. O sea, ¿qué quiere decir esto? Poder brindar información que esté, o ese dato que genera la misma persona, el mismo usuario en un aplicativo móvil, bueno, poder llevarlo a una consulta y que sea mucho más objetiva. O sea, ahí el médico se enfocaría en la calidad diagnóstica. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, es un 100% y de hecho integra la tecnología, tiene que hilar a todos los actores para que justamente haya una transformación digital en el sector, ¿no? Totalmente. Ahora, como ejemplo, para que entienda un paciente, ¿en qué se beneficia? Los beneficios primarios, digamos, que podemos nivelarlos de esa forma, el beneficio primario es mejorar su calidad y experiencia de vida. Agregamos experiencia porque pasa mucho que la calidad de vida puede estar asociada a distintos factores, no sé, llamémosle lo sintomático, ¿no? Y por ahí se mide lo sintomático respecto a, no sé, la comparativa de una prescripción. Pero después hay una cuestión de experiencia de vida. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en todos los desarrollos que hacemos de aplicativos o soluciones digitales en salud, que cuando preguntamos qué es calidad de vida, muchos lo dicen con la experiencia, o sea, desde el punto de vista de su experiencia de vida. Para eso la persona lo define en calidad de vida. Por ejemplo, andar en bicicleta. Eso es un KPI, ¿no? Un indicador de esa persona, decir, yo quiero andar en bicicleta. De hecho, mi caso personal, mi padre era eso. Yo me acuerdo que él decía, quiero volver a tocar la guitarra. Ese era su indicador de calidad o experiencia de vida, ¿no? Entonces, está bueno interpretar todos esos factores que a una persona, o sea, poniendo realmente el concepto tan medio trillado de usuario en el centro, ¿no? O el paciente en el centro, de realmente identificar que no es solo en el centro, sino es en todo, ¿no? En los tiempos de consulta, en cómo recibe el médico esa información y le da una mejor devolución respecto a lo que está haciendo. Bueno, en la cuestión de facilitarle, ¿no? O sea, hoy, haciendo una analogía con otros aplicativos, todos usamos algún tipo de navegación, ¿no? O sea, el GPS cuando estaba en su momento Garmin, ¿no? Sin hacer chivo de ninguna marca, pero uno tenía un GPS que era muy difícil la carga y de hecho ya era muy difícil acceder a esa tecnología, era costosa. Y después encima el abordaje de aprenderlo, ¿no? Hay que cargar una coordenada. Bueno, cómo eso hoy se simplificó
de forma gratuita entre comillas, porque después pagamos obviamente suscripción a planes, etcétera. Pero bueno, hoy uno puede tener Google Maps o Waze para llegar a un lugar de un punto A a punto B. Yo puedo identificar cómo llego mejor en base al tipo de vehículo o el transporte que tomo. Si tomo mi propio auto, o si voy en moto, en bicicleta o transporte público. Bueno, eso en el campo de una herramienta en lo que es salud, realmente hoy lo estamos tal vez subestimando, pero bueno, genera cambios realmente de conducta, información, la capacidad, esto que hablaba antes, de poder registrar, hablamos de los síntomas nuevos, ¿no? Cuando hablamos en el caso de un brote de la esclerosis múltiple, bueno, realizar un registro en un aplicativo, de que te quede luego un resumen de tu salud y cuáles fueron tus síntomas y de hecho los recurrentes, y de esa manera poder tener también autogestión y control de tu salud. Eso es lo más importante, que es en la analogía que decía de un ¿Y aplicativo. utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial ahora? Totalmente, por eso se van incorporando. Veamos la tecnología también como, yo siempre hago la analogía para ser más gráfico, ¿no? O sea, yendo tal vez a un referente de tecnología como fue o como son los trenes, ¿no? O sea, tenemos una locomotora que es el que impulsa todos los vagones. Esos vagones son de alguna manera integraciones de distintas tecnologías. Hoy podemos hacer eso a través de un software. La capacidad que tiene un software es la posibilidad de escalar rápidamente, ¿no? Y esa escalabilidad va en términos de, por supuesto, las integraciones que le damos de tecnologías, de otras tecnologías. A ver, hago el ejemplo. Inteligencia artificial, se puede integrar, perfecto. Y ahí además podemos integrar tal vez wearables, ¿no? O dispositivos de traqueo. Entonces, empezamos a integrar inteligencia artificial, dispositivos médicos, dispositivos de traqueo de salud. Bueno, empezamos a tener todo un ecosistema propio del usuario de información que es relevante para esa persona como también el sistema de salud, ¿no? Al médico, y así hablamos también de las asociaciones de pacientes. O sea, la información la aporta y la genera el mismo usuario, y eso es algo increíble que la persona misma lo tiene que capitalizar y decir esto es para beneficio propio, ¿no? Así que sí. ¿Cómo ves el escenario en el corto plazo o en el mediano plazo en esta fusión de las distintas aplicaciones específicas para esclerosis múltiple en la interacción con los profesionales? Es decir, midiendo calidad de vida, fatiga, dolor, midiendo progresión e integrándolo con la asistencia a la consulta. ¿Cómo es tu perspectiva y tu mirada estando tan adentro desde los desarrollos tecnológicos? Voy a responder tal vez con algo como muy utópico, ¿no? Hasta muy aspiracional, que es la posibilidad de, con esa información y la trazabilidad justamente de poder hacer un acompañamiento de los usuarios, los distintos perfiles, rangos etarios, género, ¿no? Y hasta mismo geolocalización. Poder tener justamente información que sea relevante por una cuestión estadística, ¿no? Ahí va la parte de Big Data y Data Analysis, de poder, digamos, aportar en el sistema desde el punto de vista de tecnología que pueda generar un cambio en esto que hablábamos antes de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, ¿no? O sea, la era de lo nuevo, bueno, tiene que estar acompañado 100% de la tecnología porque, bueno, es lo que hoy genera la información en el día a día. Entonces, en el corto plazo ya está sucediendo, y más con lo que aceleró la inteligencia artificial, diría en los últimos 2 años, ya es como que está más adquirido. Antes uno hablaba de inteligencia artificial y parecía que era bueno, NASA o, digamos, le correspondía a otro. Hoy lo tenemos cualquier usuario, sea con un diagnóstico o no, cualquiera ya está con el uso de la inteligencia artificial, por más que no lo sepa. O sea, la está operando, la está utilizando. Entonces, ya el corto plazo es como algo increíble del avance. En el mediano y largo plazo, bueno, veo eso, veo una cuestión de integración, la parte de interoperabilidad, que es el gran desafío en todo lo que es el sistema sanitario, porque justamente la evolución de tecnología va un poco más adelantado de lo que uno puede como procesar en el sistema. Así que bueno, es el gran desafío de mediano y largo plazo eso, la interoperabilidad, y que la información cruzada y trazable permita generar justamente nuevos patrones de entendimiento de por qué se generan las enfermedades, ¿no? Eso sería un gran... o sea, sí, es una pregunta que se puede resolver tal vez con información cruzada. Totalmente. Se genera por X motivo. ¿Por qué mujeres en el caso de la esclerosis múltiple son más prevalentes? O sea, como responder a la base de esas preguntas que todavía están ahí medio inconclusas, ¿no? Totalmente, y más allá de esto, de aspectos de la fisiopatología, del seguimiento, de un cuidado individualizado para cada paciente. Cada paciente, es cierto que hoy hacemos algo general de indicarle un tratamiento, una rehabilitación, ya sea física o cognitiva, pero probablemente
a través de estos dispositivos y un seguimiento más personalizado, hagamos un cuidado del paciente a medida, que es justamente el objetivo. Podamos entender o no cuál es el origen, podamos llegar a curar al paciente, quizás eso sean puntos lejanos, pero no tenemos que dejar de pensar en el cuidado personalizado y lo que necesita cada paciente. Y sin dudas las innovaciones nos van a acercar cada vez más a eso, al cuidado personalizado. ¿Qué necesita cada paciente? No el general. No en general. Y bueno, ese es el concepto de medicina de precisión que es real. Exacto. Por eso las tecnologías son el aliado estratégico en ese sentido. A ver, lo tenemos en el día a día, ¿no? Uno abre Spotify y le recomienda la música de acuerdo al perfil y uno dice, bueno, escucho y de repente escucha una playlist de otro porque te lo sugiere. ¿Cómo eso no lo podemos llevar al campo del cuidado de la salud? O sea, entender cómo son mis hábitos digamos, del día a día, buscar una transformación a hábitos saludables. De hecho, nosotros hemos creado aplicativos para eso. Con gusto en otro momento lo podemos como profundizar, pero hay un montón de formas de justamente abordar y trabajar desde una herramienta tecnológica para mejora de la calidad de experiencia de vida de los pacientes. Muy bueno, la verdad, sorprende escuchar esta innovación, esta nueva forma, pero bueno, me imagino que vas a venir a otros encuentros nuestros. Cuando quieran, yo estoy... Bueno. Me encanta esto, me apasiona, así que busco eso, también, ser un agente de alguna manera que promueva el cambio y transformación en pos de mejora, así que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Recuerden suscribirse al canal para ver el contenido, para sugerir contenido y para diseminar el contenido. Y por supuesto, los esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Jorge, siempre un placer. Juan. Gracias, Martín. Hasta el próximo.